Pablo Emilio Escobar Gaviria, el Patrón. Un nombre que helaba la sangre en todo el mundo. Un hombre que levantó un imperio con cocaína y sangre. Pero detrás de esa máscara de terror, Escobar también era famoso por sus extravagancias. Millones de dólares que volaban como si nada, alimentando una vida de lujos que parecían sacados de un sueño. En este viaje, vamos a meternos en el mundo de Pablo Escobar, el narco más famoso de la historia. Vamos a visitar sus mansiones, volar en sus aviones y pasear entre sus animales exóticos. Prepárense, porque la historia de Pablo Escobar y sus lujos es una ventana a un mundo tan increíble como peligroso. La Hacienda Nápoles, el reino animal de Escobar. Un lugar que parece sacado de una película de fantasía, pero con un toque oscuro y real. Arrancamos nuestro viaje en la Hacienda Nápoles, la joya de la corona de Escobar. Este lugar no es solo una finca, es un símbolo de poder y extravagancia. Imagínense una finca, no, un imperio de 20 kilómetros cuadrados. Un terreno tan vasto que parece no tener fin, más grande que algunos países, de verdad. Un lugar donde la opulencia y el exceso eran la norma. Ahí, en medio del campo colombiano, Escobar construyó su propio paraíso. Un refugio donde podía escapar de la realidad y vivir sus fantasías más salvajes. Helipuertos para recibir a sus amigos poderosos. Una pista de aterrizaje solo para sus aviones, porque un capo nunca tiene suficientes aviones. Cada detalle estaba pensado para impresionar y mostrar su dominio. Lagos artificiales, porque ¿para qué ir al mar si puedes tener uno en tu casa? Estos lagos eran un oasis privado, un lujo que pocos podían imaginar. Y jardines tropicales que harían parecer al paraíso terrenal un jardín común y corriente. Plantas exóticas de todos los rincones del mundo adornaban su propiedad. Pero la Hacienda Nápoles escondía algo aún más impresionante, un secreto que pocos conocían. Escobar, que quería tenerlo todo, construyó su propio zoológico, un lugar donde la naturaleza y el lujo se encontraban, y no estoy hablando de jaulitas con loros y micos. No, esto era algo mucho más grande y ambicioso. Trajo animales de todas partes del mundo, criaturas que solo se ven en documentales y safaris, jirafas, elefantes, rinocerontes, hasta hipopótamos, que todavía hoy causan problemas en Colombia. Estos animales se convirtieron en una parte inesperada del ecosistema local. Imagínense la escena. Una fiesta en la hacienda, música a todo volumen, ríos de whisky y montañas de cocaína. Y en el jardín, un hipopótamo paseando como si nada. Una imagen surrealista que encapsula la locura de esos tiempos. Ese era el nivel de locura de Escobar. Un hombre que vivía sin límites, sin restricciones. La Hacienda Nápoles era una muestra de poder, un recordatorio constante de la riqueza y la impunidad de Escobar. Un lugar donde las reglas no aplicaban. Un lugar donde el dinero no importaba y la realidad se doblaba a su antojo. Aquí, la fantasía y la realidad se mezclaban de formas inimaginables. Pero como todo en la vida de Escobar, la Hacienda Nápoles también tenía su lado oscuro. Un lado que muchos preferirían olvidar. Se dice que en sus terrenos se hacían fiestas salvajes, llenas de excesos y alimentadas por la droga y la ambición. Fiestas que a menudo terminaban en caos. Y también, ¿cómo olvidarlo?, ejecuciones. Actos de violencia que manchaban la opulencia del lugar. Porque la fiesta de Escobar siempre terminaba mal. La decadencia y la destrucción eran inevitables. Hoy en día, la Hacienda Nápoles es un parque temático. Un lugar donde la historia y la diversión se encuentran. Un recordatorio de que el lujo más exagerado no dura para siempre y que la justicia, aunque lenta, siempre llega. La Hacienda Nápoles es ahora un testimonio de un pasado que no debe repetirse. Más rápido que la policía, la flota privada de Escobar. En el mundo del narcotráfico, la velocidad y la discreción son esenciales. Y nadie entendía esto mejor que Pablo Escobar. Para un hombre que movía toneladas de cocaína, moverse rápido y sin dejar rastro era vital. Escobar no solo era un maestro en el arte del contrabando, sino también un innovador en la logística de su operación. Y en eso, Escobar era un experto. Su habilidad para evadir a las autoridades era legendaria, y su flota privada jugaba un papel crucial en su éxito. Su colección de aviones y carros era digna de un presidente, o mejor dicho, de un rey de la droga. Empecemos por el aire. Escobar no escatimaba en gastos cuando se trataba de sus medios de transporte.
Escobar tenía aviones y helicópteros que harían soñar a cualquiera. Cada uno de estos vehículos no solo representaba lujo, sino también una herramienta esencial para su imperio. ¿Su favorito? Un Learjet, rápido, elegante y con espacio de sobra para llevar lo que quisiera. Este avión no solo era un símbolo de estatus, sino también una pieza clave en su red de distribución. Dinero, drogas, gente. El Learjet era su taxi personal para volar por encima de la ley. Con este avión, Escobar podía moverse rápidamente entre sus múltiples propiedades y operaciones. Pero no todo era lujo. Escobar también entendía la importancia de la versatilidad. Escobar también tenía avionetas, las que usaba para sus envíos al otro lado de la frontera. Estas pequeñas aeronaves eran perfectas para aterrizar en pistas improvisadas y evadir radares. Esas avionetas, llenas hasta el tope de cocaína, eran la sangre que alimentaba su imperio. Sin ellas, su operación no habría sido tan eficiente, y en tierra la cosa no cambiaba. Escobar también tenía una impresionante colección de automóviles. Ferraris, Porsches, Rolls-Royce. Escobar tenía un carro para cada ocasión. Cada uno de estos vehículos no solo era un símbolo de su riqueza, sino también una herramienta para su movilidad. Y no solo para él, también le gustaba regalar carros a sus amigos, a sus novias, a cualquiera que le cayera bien. Estos regalos eran una forma de asegurar lealtades y mantener contentos a sus allegados. Pero la joya de la corona de su colección era un Mercedes-Benz blindado. Este vehículo no solo ofrecía lujo, sino también una seguridad sin igual. Un tanque disfrazado de carro de lujo. Con este Mercedes, Escobar podía moverse con confianza, sabiendo que estaba protegido contra cualquier amenaza. Vidrios antibalas, carrocería reforzada, un verdadero monstruo del asfalto. Este vehículo era una fortaleza sobre ruedas, diseñada para resistir ataques y mantener a su ocupante a salvo. Porque cuando te mueves en el mundo de Escobar, la seguridad es un lujo que no tiene precio. Cada detalle de su flota estaba pensado para maximizar su protección y eficiencia. Se dice que Escobar gastaba más de $2,000 al mes solo en llantas para sus carros. Este gasto, aunque exorbitante para la mayoría, era una necesidad para mantener su flota en perfecto estado. Una locura para la mayoría de nosotros, pero una propina para un hombre que nadaba en dinero sucio. Para Escobar, cada centavo invertido en su flota era una inversión en su imperio. Capítulo 3. Mansiones y escondites. De Medellín a Miami. El poder y la paranoia van de la mano. En el mundo del narcotráfico, la paranoia es casi una segunda naturaleza. Y Escobar, con toda su plata y su poder, vivía con un miedo constante a que lo atraparan. Cada día era una batalla para mantenerse un paso adelante de las autoridades. Por eso, construyó un montón de mansiones y escondites, tanto en Colombia como en otros países. Estos lugares no solo eran refugios, sino también fortalezas diseñadas para protegerlo de sus enemigos y de la ley. En Medellín, su ciudad natal, Escobar construyó la catedral. Este lugar se convertiría en uno de los símbolos más notorios de su poder y su capacidad para manipular el sistema. No era una iglesia, aunque el nombre pueda confundirlos. La catedral era una prisión, pero no una prisión común y corriente. Era su propia cárcel de lujo. Un lugar donde podía vivir con todas las comodidades que el dinero podía comprar. Sí, escucharon bien, su propia cárcel. La idea de que un criminal pudiera construir su propia prisión era algo inaudito. Escobar había hecho un trato con el gobierno de Colombia. Un acuerdo que le permitía entregarse bajo sus propias condiciones. Se entregaba, pero a cambio, él mismo construiría su prisión y elegiría a sus guardias. Una locura, ¿verdad? Pero así era el poder de Escobar. La catedral tenía de todo: jacuzzi, cancha de fútbol, hasta discoteca. Era un lugar donde podía seguir disfrutando de su vida de lujo. Más que una cárcel, parecía un hotel 5 estrellas. Un lugar donde podía recibir visitas y seguir operando su imperio. Pero no se dejen engañar, la catedral seguía siendo una prisión. Un lugar donde Escobar estaba confinado, aunque bajo sus propios términos. Un lugar donde Escobar controlaba todo y a todos. Desde los guardias hasta los visitantes. Todo estaba bajo su mando. Un lugar donde
donde seguía manejando su imperio en secreto. Las operaciones de narcotráfico continuaban, y la catedral se convirtió en su centro de comando. Y si en Medellín tenía su fortaleza, en Miami, Escobar buscaba un poco de tranquilidad. La ciudad de Miami representaba una oportunidad para expandir su imperio y disfrutar de los frutos de su labor ilícita, o al menos la versión de tranquilidad que un narco como él podía tener. En Miami, la vida nocturna y el lujo eran parte de su día a día. Su mansión en Coconut Grove era un símbolo de su éxito en Estados Unidos. Un lugar donde podía mostrar su riqueza y poder. Una casa enorme, con vista al mar, piscina, jardines, todo lo que un hombre con su fortuna podría desear. Lo típico de un narco con demasiado dinero, ¿no? Coches lujosos, fiestas extravagantes y una vida de excesos. Pero la casa de Miami también era un centro de operaciones, un lugar donde podía planear y ejecutar sus negocios ilícitos. Desde ahí, Escobar lavaba su dinero y coordinaba los envíos de cocaína a Estados Unidos. La mansión era tanto un refugio como una base de operaciones. Pero la justicia siempre llega, tarde o temprano. Y aunque Escobar era astuto, no podía escapar para siempre. Y aunque Escobar nunca fue juzgado por sus crímenes en Estados Unidos, su mansión de Miami fue confiscada y rematada. Un golpe significativo a su imperio. Un final poco elegante para un símbolo del exceso y la impunidad. La mansión, una vez símbolo de poder, quedó abandonada y despojada de su antiguo esplendor. Escobar, un nombre que recuerda al miedo, al poder, pero también a una fascinación extraña. Sus excesos, sus lujos, eran una burla a la pobreza que él mismo ayudó a crear. Al final, ni todas las mansiones, ni los aviones, ni los animales exóticos pudieron salvarlo de su destino. La justicia, a veces lenta, a veces corrupta, terminó por alcanzarlo. La historia de Pablo Escobar es una advertencia, un recordatorio de que el poder absoluto corrompe todo y que el precio de la